Muy bien, estamos agradecidos a Dios por, por todo lo que ha pasado y por lo que tendrá que pasar. Si escucho un poco baja mi voz es porque después de la administración como que se me bajó la voz, pero porque le echamos muchas ganas a la administración. Pero ahorita, como ya oraron por mí, usted ya me bendijo, pues esto se va a poner otra vez en tono del fuego de Dios. Cada vez que cumplo junto con el Centro Cristiano Arrebatamiento un año más de vida, hoy son 44, mi voz es: gracias Señor Jesucristo. Y el tema siempre se lo dedico al Señor Jesucristo, porque Él ha sido. Pablo dijo: lo que yo soy es por tu gracia, lo que yo trabajo es por tu gracia. Y estamos certeros de que ha sido la gracia de Dios sobre nosotros. Se han podido fundar muchas iglesias, esta es la última que yo creo que Dios me ha permitido levantar y ver la mano de Dios. Solo ha sido la gracia de Dios. El espíritu de gracia, como hace rato testificaba el hermano Liud, también fue sobre nosotros, sin entender muchas cosas, pero creyéndolas. Hoy hay algunas personas aquí, aparte de mí y de mi esposa y de mi familia, como Keta, así le llamo y doy de cariño, que nos conocen hace muchos, pero muchos años. Lo mismo Silvia Ventura con José Amaro, que saben que lo que decimos es verdad y como Dios nos entregó sobrenaturalmente el poder del Espíritu Santo y la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y ver muchos milagros. No hemos visto el 100% a causa de la incredulidad o de la falta de fe de este servidor, pero hemos visto muchas cosas gloriosas y grandiosas en estos 44 años. Se han dejado muchas obras en México, y aún con trascendencia en algunos países como Estados Unidos, Centroamérica y a las orillas de la frontera aquí en México, en donde agradecemos a Dios ello. Pero nuestra bandera ha sido predicar a Jesucristo, predicar la sana doctrina y la palabra de verdad, no importando que hayamos sido criticados o abandonados o traicionados por algunos que no les pareció el que nosotros tengamos la palabra de verdad en nuestra boca. Pero no me cansaré y no voy a claudicar. Mi ministerio y el Centro Cristiano Arrebatamiento siempre será una iglesia que guarde la palabra de verdad, la sana doctrina, que promueva la obra del Espíritu Santo, que hoy algunas iglesias muy grandes niegan, y que niegan el echar fuera demonios y que niegan los milagros y las sanidades. Me tiene sin cuidado, porque estamos basados en las Escrituras, y para nosotros, cuando hacemos un cuadro sinóptico de los 4 evangelios, encontramos que Jesucristo, la tercera parte de su ministerio, se pasó predicando su palabra, la tercera parte de su ministerio se pasó sanando enfermedades y dolencias, y la tercera parte de su ministerio se pasó echando fuera demonios. Y aquí nos queremos parecer a Cristo. Yo me quiero parecer a Cristo, no le llego, es mi maestro, es mi Señor, es mi Dios, pero eso estamos haciendo y queremos predicar un evangelio de poder, no un evangelio flaco como algunos lo han predicado. No estamos condenando ni criticando a nadie, cada quien sabrá como siervo de Dios qué cuentas entregar, pero en este lugar estamos entregando cuentas delante del Señor. También hemos levantado, y así seguirá siendo, una predicación en donde se hable de vivir en obediencia y en santidad y en el celo santo delante de Dios. Y ustedes saben eso, y hoy algunos vienen y están aquí sabiendo que hemos hablado con verdad y invitado al pueblo a vivir como Dios quiere. Hay 3 palabras que se traducen consagración para los sacerdotes en el hebreo: el Caján, que es el llamado para ser sacerdote y rey; el Malayad, que es el ser consagrado por mano abierta, la mano abierta del Señor, poder, recursos, sabiduría o revelación; y el Meshach Kadash,
quiere decir ungido y consagrado, ungido, santificado, ungido y dedicado, ungido y ser limpio o hacerme limpio, ungido el ser apto o ser apto ceremonialmente. Entonces, amado hermano, todo eso lo hemos entendido en la Escritura y lo predicamos y lo enseñamos. No creemos, ¿verdad?, aquellos que están viviendo fuera de la consagración, de la santidad y de la dedicación, que puedan ser usados genuinamente por Dios, que puedan recibir revelación cuando su vida está totalmente fuera del orden de Dios. Creemos que Jesucristo está totalmente ungido y consagrado, y así yo quiero testificar hoy, y a Él le doy la gloria, y es por eso que predicamos así y tenemos el entusiasmo de seguirlo haciendo. Y lo seguiremos haciendo. Yo le he dicho al Señor que de aquí a que me recoja, no deje de predicar, sino se intensifique la predicación, se intensifique la enseñanza. Y quiero decirles que Dios nos ha estado dando mensajes sumamente frescos, de tal manera que hemos estado hablando lo que el Espíritu ha puesto en nuestro corazón. Aquí estamos llenos del Espíritu Santo y de poder para glorificar el nombre de Cristo, y esperamos que algún día el Señor testifique con nosotros y en medio de nuestra predicación pueda alguien levantarse y decir: estoy siendo sanado, estoy recibiendo un milagro, cuando la unción de Dios corra, aún que no le estemos ministrando. Vamos pues al tema que glorifica a Jesucristo y tiene por título, como usted alguno si ha visto la página de Facebook del Centro Cristiano Arrebatamiento: Nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos. Y está tomado de una parte, aunque voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, y dice de esta manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tomamos la última parte para dar este tema. Y amado hermano, ya muchas veces he enseñado, ¿verdad?, que la palabra que viene del griego es basileo y significa, ¿verdad?, gobernar, significa reinar. Hay una ciudad que se llama Basilea, quiere decir reina, ¿sí? Y también este es en el sustantivo, y no solo en el verbo, aquí es en el verbo es gobernar, reinar, pero en el sustantivo significa rey, significa soberano, ¿sí? Entonces ya aprendió usted un poquito de eso. Ahora escuche lo que el Señor me ha estado dando. Ya falta poco para que la palabra profética que Dios reveló a través del Espíritu Santo se cumpla, escuche esto, en el cronos, es decir, en el tiempo del hombre en esta tierra. Estamos hablando de que nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos. Vamos a ver una palabra que hemos estado usando varias veces y quiero llevarlos a Hebreos capítulo 1. Me acompaña usted, por favor, al versículo 8 y 9. Y mire lo que dice la palabra: mas del Hijo, es decir, de Jesucristo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea, hablando de Jesucristo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, reconociendo la misma escritura que Jesucristo es Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, sabe dar a cada quien lo que le debe de dar, ¿sí? Y lo que merece. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Nosotros tenemos la unción y el óleo del Señor, pero el Señor tiene más. Bendito sea el nombre de Dios. Esto está tomado, y no lo voy a leer, pero si a alguno le interesa, del Salmo 45, versículos 6 y 7. De ahí está tomada esta palabra. Pero ahora quiero que dé usted vuelta a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. También está esto tomado de los Salmos y está tomado del Salmo 8. Pero allí el salmista estaba refiriéndose al hombre y al Hijo del Hombre como humanidad,
aunque no estaba entendiendo que era un salmo de carácter mesiánico y también se estaba refiriendo a Jesucristo, pero como el Hijo del Hombre. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Salvador, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Hijo del Hombre también. Ahora vamos a leer, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Fíjese, no están sujetos a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Pero fíjese el 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos, esta es la parte de la rebeldía que ya lo vimos el otro día, que en todas las cosas, que todas las cosas les sean sujetas. Todavía no lo vemos. Nosotros estamos declarando por fe, nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos. Vamos a ver que en el sentido espiritual ya está reinando, pero en el sentido material, en el sentido de político, no, todavía no. Y vemos que hay rebeldía. Cuando hablamos de que no está sujeto, vemos también que aún la propia iglesia no está sujetándose a la cabeza, que es Cristo, en el sentido espiritual y moral. Pero aquí nosotros estamos viendo que no, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas, todavía no. Porque si dijéramos que nuestro Cristo, Señor y Cristo reina allá, muchos dirían, pues al menos aquí en México no. Hay otro que es el que representa al gobierno. En Estados Unidos tampoco no. Y en todas las naciones no. ¿Dónde está lo que tú estás diciendo? Estás mintiendo. No, yo no estoy mintiendo. Ahorita le voy a explicar y por qué yo dije que esto se cumpla en el cronos, en el tiempo del hombre. Porque le voy a enseñar hoy, aunque algunos ya lo conocen, la diferencia entre el tiempo de Dios, que es el kairos, y el tiempo del hombre, que es el cronos. Aunque Dios tiene incidencia y control sobre el cronos del hombre, sobre el tiempo del hombre. Hoy le voy a también enseñar eso. Ahora vemos que ya falta poco. ¿Por qué decimos que falta poco? Porque en cuanto Cristo someta a la iglesia al arrebatamiento y a la primera resurrección, de la cual yo espero que tú seas parte, y cuando Cristo, ¿verdad?, celebre las bodas del Cordero y regrese a esta tierra, entonces nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos, aún sobre esta tierra, aún sobre, vamos a ver algunos versículos si nos alcanza, sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones. Él va a reinar. Está escrito proféticamente en la mayoría de los salmos, y está escrito, lo vamos a ver si nos alcanza, en Jeremías 23:5, lo vamos a mirar también. Ahora vamos a dejar un momento, ya falta poco, y nosotros los cristianos estamos esperando eso. ¿Cuántos estaríamos gozosos que ya el Jesucristo viniera a reinar esta tierra? Se nos acabarían muchísimos problemas y la tierra sería gobernada de una manera diferente, y no bajo politiquerías baratas como las que hoy el hombre nos está ofreciendo. Por ahora, fíjese bien en esto que le voy a decir. Nuestro Señor y Cristo reina y reinará sobre los que le reciben y sobre los que creen en Él y le creen a Él. Tres cosas que vamos a ver. El Señor ahora reina sobre los que le reciben. ¿Usted ya lo recibió? ¿Usted declara que Jesucristo es su Señor y Salvador? Sobre los que creen en Él, ¿usted cree que Él es Dios? ¿Usted cree que Él es Jesús? ¿Él es el soberano de la tierra? ¿Usted cree que es el Mesías? Y sobre los que le creen a Él, porque para que reina usted tiene que creerle a Él. ¿Qué es creer a Él? Que lo que Él ha dicho en su palabra, que lo que Él ha dicho por su Espíritu. Si usted le ha recibido y cree en Él y le cree a Él, lo haga, obedezca
Y ese es el punto de prueba para la iglesia cristiana y para todos los cristianos, que decimos, y es verdad, te he recibido, Señor, que decimos, creo en ti, pero no te obedezco, porque no creo tu palabra más que en lo que me creo que debo creerla, porque no creo tu palabra en todo, porque escojo qué creer en tu palabra y qué no creer, y te obedezco cuando, perdón la palabra que voy a decir, cuando se me da la gana, y si no se me da la gana, no te obedezco. Ahorita vamos a ver algunos versículos. Ahora voy a tener esta palabra. Para nosotros, los que hemos recibido, creemos en Él y le creemos a Él, entonces el reino de Jesucristo es presente, es literal y es espiritual. Tres cosas. El reino de Jesucristo es presente. Así es que acabamos de entender. Hace rato yo cité Apocalipsis 1:8 y dice el Señor, el que es, fíjese bien lo que dice ahí, o sea, presente, el que era, el que ha de venir. Para los que estudiamos la Escritura le hemos llamado el presente continuo. Dios es, y por Él no pasa el cronos del hombre, no pasa el tiempo del hombre. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el eterno presente. Para los que reconocemos que Cristo reina y reinará y que reina por los siglos, su reino es presente. El reino de Dios está presente en mí y en ti, si lo crees. Si no lo crees, pues no, esa es tu opción. El reino de Dios es literal, ¿sí? No es simbólico. Aquí no estamos en símbolos. No es simbólico, es literal. Es decir, está totalmente apoyado por su palabra. Está totalmente apoyado porque Dios es, Cristo es literal y finalmente es espiritual. Porque ¿dónde está aquí, como yo, la persona de Cristo para que lo veas? No lo vemos. Tenemos un Dios que es invisible y ese invisible está presente aquí y ese invisible es literal, pero ¿sabes qué? No lo vemos, es espiritual. Tú lo estás creyendo espiritualmente. Alguno te podría retar, un agnóstico o alguien que no crea parte de la palabra y decir, a ver, enséñame a tu Dios. Yo tengo mi Dios en esta imagen o en este ídolo. ¿Dónde está tu Dios? Tendrías que contestar como el salmista, que le dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Usted ha leído ese salmo, el Salmo 93, dice, mi Dios está en el cielo, todo lo que quiso ha hecho. Sí, su trono es firme, ¿verdad? Y todo lo que quiso ha hecho. Tendríamos que contestarles quizá como en Romanos capítulo 1, porque las cosas visibles, ¿sí?, muestran, ¿verdad?, el poder y las cosas invisibles de Dios, porque todo lo creado por Dios, ¿sí?, es visible, pero Él es invisible, porque Él ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, no estoy aquí para hablar de la deidad de Jesucristo y de Dios como alguien con el que quiero a usted dejarle demostrado con la escritura en la mano, pero es espiritual. Vamos a ver esto, Lucas 17, 20 al 21. Me acompaña y vamos a ver qué dice la escritura en esta parte. Y dice aquí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Una versión dice, sí, por los medios con que se observa. A ver, ¿dónde está el reino de Dios? No vendrá con advertencia, por los medios con que se observa.
O sea, no vendrá como muchos quieren con una demostración, no vendrá con advertencia ni de lugar ni de tiempo, aunque está señalado un lugar, ¿sí? Sabemos que el Señor va a bajar sus pies en el monte de los olivos, pero antes va a tener algo muy tremendo, porque Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y en Mateo dice que será como el relámpago, ¿verdad? Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Bueno, no me voy a parar ahí porque mi tema es otra cosa, pero dice el 21, ni dirán, helo aquí o helo allá. Un falso predicador del evangelio dijo que él era el Cristo y que todos los que querían, y fue mucha gente porque les gusta la mentira y el engaño, a Monterrey, y allá dice que él es el Cristo, que es un falso. Helo aquí, helo allá. No, no es helo aquí, helo allá. Es más, se equivocó como aquellos que dijeron que descendió, ¿verdad?, en el monte de Mormón. Tampoco, tampoco, el Señor va a descender en otro lugar, pero aquí dice, helo aquí o allá. No, no tienes que decir eso, porque he aquí el reino de Dios está ahí, lo estábamos estudiando el otro día, entre vosotros. La palabra, ¿verdad?, que yo les di ahí en griego significa en medio de vosotros. Entonces el Señor está en medio de vosotros. ¿Qué es en medio? Si tú has creído, en medio es que el Señor está en ti, dentro de ti, no nomás entre nosotros. Sí, también hace presencia entre nosotros. Me gusta más tomar el griego, en medio de vosotros, porque está en medio de mí. Jesús vive en medio de mí, Jesucristo vive en medio de ti. Si lo crees, si lo aceptas, si lo has recibido, si confías en esa palabra, es por eso que el Señor le dice, esto está hablando de que es espiritual, ¿sí? Porque si vemos otra palabra que también citamos el otro día, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Y si el Señor está en medio de nosotros, es espiritual, porque no lo vemos, es invisible. Tenemos un Dios invisible y tiene que ser espiritual. Si tú no eres espiritual, no vas a entender esto. La Biblia habla, ¿verdad?, allá en 1 de Corintios, que hay una mente natural, que hay una mente carnal. Hay cristianos carnales que dicen esto sí, esto no, obedezco esta palabra, esta no, y hay una mente espiritual. Para que tú puedas entender esto que te vengo diciendo, tienes que ser espiritual, y entonces en espíritu y en verdad vas a recibir esta palabra en tu corazón y vas a declarar que el reino de Dios es espiritual. Vamos a seguir viendo. El reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14, 17. Vamos hasta allá y vamos a leer que dice que el reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos nosotros viendo en Romanos 14, 17, me quedé atrás, y dice ahí, ¿verdad?, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, esto tiene que ver que venía corrigiendo nuestro hermano Pablo las costumbres judías, ¿sí?, o la religión judía. Venía corrigiendo el asunto de la ley. No es comida ni bebida. También está, ¿verdad? Hoy vamos a tener un convivio, pero el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Ahora le voy a explicar qué consiste el reino de Dios. En que el justo murió por el injusto para llevarnos a Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? En que recibas por la fe la justicia de Dios en ti que hizo el justo. No me voy a explicar más de la justicia de Dios. Lo dice gozo y paz. Estos son dos partes del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz. Y las 3 primeras, amor, gozo, paz,
tienen que ver con tu relación con Dios. Tienen que ver con tu relación con Dios, ¿sí? No podemos nosotros aceptar que alguien, el reino de Dios esté en él y esté en medio de él, si es una persona que dice, soy cristiano, pero soy un amargado. Soy cristiano, pero soy un deprimido. Soy cristiano, pero soy un desanimado. Soy cristiano, pero soy uno de mecha corta, bien enojado. Nada más me dicen algo y ahí se les arma. ¿Cuántos se rinden? Gozo y paz, ¿sí? Yo a algunos los volteo a ver a ustedes y los veo todavía con cara de palo adorando al Señor. ¿Sí? En la mañana yo llegué con mucho gozo y todo, dando las órdenes que debía de dar por todo esto que procuramos para que este lugar estuviera limpio y totalmente, usted sabe, se desinfectó silla por silla. Usted está sentado en una silla desinfectada. Si los impíos carnales la habían contaminado, nosotros ya se la limpiamos, ¿sí? Ni gérmenes tiene, y menos demonios, no hay, está limpio, este lugar está limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces estaba yo muy gozoso y una hermana me dijo, ay, se la perdieron, que filmaran al pastor aquí brincando y todo. ¿Por qué? Dije, es que tengo el gozo del Señor, tengo el gozo del Señor, tengo la paz del Señor. Vamos ahí a dejar, no me voy a dedicar a predicar eso, hoy no vengo a predicar del fruto del Espíritu, pero dice la paz. Hay 3 clases de paz que tú tienes que tener. Primero, la paz con Dios. Dice la Escritura que Dios reconcilió todas las cosas que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces tú tienes la paz con Dios. Es necesario que nosotros sepamos que el reino de Dios significa que yo estoy en paz con Dios. Que ya vino el virus, pues que ya vino, pues así, ¿por dónde vino? Pues por ahí lo reprendo y se va, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos la paz con Dios. Me dicen algunas personas, y que no hay que hacer esto y aquello. No vamos a entrar en pánico, no vamos a entrar en miedo. Ya aquí oramos y usted tiene que tener fe que usted va a hacer la diferencia y que el coronavirus no le va a hacer nada, no porque no tengamos, esa es la fe, pero también no ande usted en medio de gente infectada, ¿sí? No ande usted gente que no tiene respeto y que no sabe, ¿verdad?, saludar. Hoy algunos se están saludando de codazo y sería muy bueno porque le hacen así, pero ¿sabe qué? Yo le recomiendo que lo tenga así y si le cae gorda a la persona, entonces no, eso ya es cosa de broma, ¿verdad? Entonces, pero amado hermano, ¿verdad?, tengamos sabiduría, pero amado hermano, tengamos la paz con Dios. Y luego algo muy importante que muchos de ustedes a veces no han alcanzado, que tengas la paz de Dios, que tú te sientas adentro en paz. Cuando estamos caminando y el reino de Dios es espiritual, nosotros tenemos la paz de Dios y pasan muchas cosas como estas malas noticias, que el dólar se disparó, que se vinieron las cosas, que todo. Yo tengo la paz de Dios, ¿sí? Y luego la que es la más difícil, la paz con todos, la paz con el de enfrente. Ahí a veces no es paz con Z, es paz con S, paz. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y esa es la más difícil, porque dice, si en tanto que podáis, están en paz con todos, en tanto que podáis, pero a veces no se puede. Aún y en la iglesia hay veces que no puedo tener paz con algunos, porque ya no les simpatizo, porque por la forma y el fondo con que predico ya no soy simpático y ya no tengo paz con ellos, ¿sí? Y hay algunas cosas en donde no hay paz. Estaba yo platicando con una persona que le hemos estado hablando de Cristo. Dice, yo creo que ahora sí ya me voy a volver cristiana. Me estaba refiriendo, y toda mi familia, a que ya me voy a congregar porque no me he congregado. Sí, es muy importante. Me dice, sí, pero el problema es que mi mamá, mi suegra, mis tías, todos son muy idólatras y me van a acabar y todo. Le dije, el Señor ha dicho, ¿verdad?, que no nos ha llamado en paz con los parientes y que es bienaventurado el que deja padre y madre y hermanos y parentela. Y a muchos les cuesta trabajo hacer un lado a la parentela para seguir a Jesucristo. Bueno, no estoy ahí, estamos hablando de eso, ya les dejé más o menos explicado, Romanos. El reino de Dios no consiste en palabras sino en poder.
Primera de Corintios, ahora nos vamos hasta Primera de Corintios 4, 19 y 20 y vamos a explicar un poquito. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Sí? Entonces hay algo muy importante, que el reino de Dios, si el Señor está en nosotros y el Señor es el Todopoderoso, el cristiano debería de andar en el poder de Dios. No andas en el poder de Dios porque no estás guardando, como hace rato dije, la consagración, la santidad, la dedicación, o porque no estás teniendo fe, o porque no crees, o porque no le das lugar al Espíritu Santo. Pero el Señor ha diseñado para nosotros los cristianos, allí en Corinto había ese problema. Decía mucha palabrería y todo. Bueno, ¿y ahora dónde está el poder de Dios? Aquí estamos procurando e intentamos tener esa fe de que usted vea que nuestras palabras están acompañadas del poder de Dios. Pero la mayoría de las iglesias, la mayoría de los cristianos no. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, se espantan y se van. Y ya no quieren, y actúan igualito que en el monte Sinaí, cuando el pueblo llegó y que Dios empezó con la trompeta, con la sombra, con los truenos, con los rayos, con la voz tronante, y temblaba la tierra, y les decía: no suban hasta ahí, si no los mato, y todo. Dijeron: mejor tú, Moisés, tú sube a hablar con, a nosotros no nos metas ahí porque tenemos miedo. Ya hay mucha gente que le da miedo, ¿sí? Ya les he platicado, ¿verdad? Entraron 20 de una familia y dijeron: ya nos vamos a congregar ahí. Pero ese día se manifestó un endemoniado bien grueso, y entonces yo me levanté y empecé a orar y eché fuera a los demonios, y fue libertado ese endemoniado y recibió a Jesucristo. Pero los 20, así como entraron, se levantaron de los asientos y se fueron. Y dijeron: qué iglesia tan horrible, echa fuera demonios. El poder asusta, sí, el poder asusta. Y más si no crees o andas en pecado, claro que asusta. Porque puedes pensar que al siguiente que mate Dios es a ti. Bueno, ya los vamos a dejar ahí, vamos a seguir porque apenas estamos hablando de que el reino de Dios es espiritual. Vamos a ver, el que cree a Dios, fíjate, porque dijimos que el reino de Dios es espiritual, pero hay que creer a Dios. El que cree a Dios ama su palabra y es morada del Dios Todopoderoso. ¿Usted cree a Dios? ¿Usted ama su palabra? Entonces, ¿por qué no lo obedece? ¿En cuántas cosas está desobedeciendo? Vea usted lo que dice Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, dice Jesucristo, y haremos morada con él. Así es que, amado hermano, cuando el Espíritu Santo, yo le estoy invitando, reciba del Espíritu, usted tiene de Cristo, tiene del Padre, tiene del Espíritu Santo. Se hace morada, pero hay una condición: que usted le crea a Dios su palabra. Porque a mí me ha acontecido, y eso hoy lo vuelvo a denunciar, que a algunos cristianos les digo: esta es la palabra de Dios. Sí, pero no me conviene. Es que eso está muy duro. Es que eso no lo alcanzamos a vivir. Entonces empiezan a usar las palabras de los filósofos. Es que el cristianismo es un idealismo inalcanzable. No puedo yo aceptar eso. Estamos en la lucha, hermano. Estamos en la lucha. Este viernes hablaba yo con una persona que es cristiana y que me hace los servicios de cerrajería, y me estaba haciendo 2 servicios, y él da clases de escuela de crecimiento espiritual, bueno, la escuela dominical en otras iglesias. Y ¿sabe qué, amado hermano? Empecé a hablar y le dije: qué bueno verte otra vez, hermano. ¿Sigues fiel a Cristo? Sí. ¿Sigues dando escuela dominical? Sí. Y me gustó mucho porque ya me empezó a repetir versículos. Y dije: ¿sabes qué? Tiene unos 3 años que no te veo, o 4, y ya te cambió la palabra. Yo le voy a decir algo: aquí la iglesia ha sido floja, y ¿saben qué? No ha tomado su responsabilidad para escudriñar las Escrituras, para aprender más de las Escrituras, para estar más pendiente. Y ¿sabe qué? Se estanca. Me dijo una persona: entonces soy ignorante.
y pensó que le iba a contestar por decencia. No. Le dije, no, sí, ignorante y bien ignorante. Y entonces, amado hermano, yo lo invito a que usted combate eso. Si usted ama al Señor, sea de los que escudriñen la palabra. Ya no dé sus opiniones, diga lo que la palabra dice. Yo trato de no dar mi opinión, ni en lo que predico. Todas mis ideas están tomadas de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir adelante. Su cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, se refiere al tuyo. Primera de Corintios 6:19. Y dice ahí esta palabra así: ¿o ignoráis? Hace la pregunta, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces está diciendo, yo empecé diciendo que el reino de Dios es espiritual y que está en medio de nosotros, y está diciendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos un lugar privilegiado y exacto conforme a la palabra de Dios para todas las mujeres. Pero yo no puedo estar de acuerdo con las mujeres que dicen me estoy empoderando, y las oigo gritando y diciendo, mi cuerpo lo voy a usar como yo quiera, el cuerpo es mío. Qué triste, no conocen la palabra del Señor. El cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre no es tuyo, lo tienes de Dios. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué dicen estas barbaridades? ¿Por qué dicen esas cosas? Pues porque estamos protestando por la violencia de género. Pues qué bien que estés protestando por la violencia. No estamos de acuerdo en que los hombres golpeen a las mujeres, en que las asesinen. Pero tampoco estamos de acuerdo que el 68% de los homicidios sean de hombres. Nos preocupa mucho lo que le está pasando a la mujer, pero solo el 32% de los homicidios son de mujeres. Entonces debiéramos de orar: Señor, termina con los homicidas, termina con los asesinos, termina con los delincuentes, que ni maten hombres, que ni maten mujeres. Esto justifica entonces que digamos estamos de acuerdo con el machismo. Ni estamos de acuerdo con el machismo, ni estamos de acuerdo con el feminismo. Estamos de acuerdo con que hoy, como dijo Eliud, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que el marido es cabeza de la mujer, y que debe amar a la mujer, y que la mujer debe respetar al marido, y que la mujer debe amar al marido, y hay un orden que Dios ha dejado bien claro en las Escrituras. Eso es lo que vamos a estar defendiendo. Pero violencia y barbaridades, sí. ¿Cómo voy yo a aceptar? Llegué a un estacionamiento y estaba por estacionarse una mujer. Dice, cuando usted va a los centros comerciales que no hay estacionamiento y anda dando vueltas, allá está, y dice, no, ya encontré un lugarcito, y ahí va la mujer a meter y llega otra y ¡fum!, se le mete y le reclama, y eran mujeres, y la que metió el carro se baja y pum, la bajó y la estaba pateando, y hasta que bajó el esposo dijo, ya, déjala. ¿Eso está correcto, mujeres? ¿Eso no está correcto? Ese no era violencia de género, o sea, esa era violencia entre mujeres, y le dio una buena zarandeada. Él dijo, pues si quieres la siguiente, órale. Y no se movió. Ya le dijo el esposo, ya vamos a buscar otro lugar, ya, déjala. ¿Cómo ve? Los hombres calmando a las mujeres y las mujeres dándose una zarandeada ahí, ¿verdad? Y el otro día llegó una mujer amargada que anda muy enojadas, ¿verdad? Y yo también me voy a estacionar en un lugar y se mete y se baja y hace la cara así. Y luego, ¿por qué las matan? Pues si les toca un macho que trae un arma, pues le vacía el arma, porque me retó. Y le iba yo con mi esposa y digo, mira nada más esa amargada. Porque traía la cara de amargada, ¿sí? Y traía cara de Herman Monster, aunque era mujer. Verde, la pobre mujer, pues qué nomás. ¿Eso está correcto? No está correcto. Ni vamos a aplaudir a hombres, ni vamos a aplaudir a mujeres. Hombres amen a sus mujeres y mujeres respeten a sus maridos. Ahí está escrito en Efesios capítulo 5. Muy bien, vamos a ver. El cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje. El Espíritu es Señor para darnos libertad y transformarnos. Vamos allá a 2 de Corintios 3, 17 y 18. Y dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dos cosas, amado hermano, cuando nosotros dejamos que el reino de Dios esté en nosotros, está representado en esta hora por el Espíritu. Él viene dos cosas a hacer: a darnos libertad y a transformarnos. Yo necesito que Dios me transforme. A veces me dicen, en ciertas cosas en su predicación es fuerte, pero para con nosotros, ya que hablamos, le vemos que tiene mucha paciencia. A veces me dicen, no le tenga tanta paciencia. ¿Saben por qué tengo paciencia? Porque Dios se ha tardado conmigo para transformarme. Si usted está en estado cabra, Dios lo puede transformar. Dios lo puede transformar. Deja que el Espíritu lo transforme, ¿sí? Hombres o mujeres, no se desesperen por sus cónyuges, sino pidan al Señor, Espíritu Santo, y díganle a su compañero o a su compañera, recibe del Espíritu. Ya le digo al Espíritu, ahora encárgate, Espíritu Santo, transforma al monstruo, transforma a la araña, a la viuda negra, transfórmala, ¿sí? El Espíritu Santo te transforma, ¿sí? A mí me ha transformado la palabra y el Espíritu, ¿sí? Y yo no soy el mismo. Algunos de ustedes me conocen hace tiempo y algunos dirán, oiga, entre más edad tiene el hermano, entre más viejito se pone, como que ya está más transformado. Es cierto, el Espíritu me ha transformado y quiero que me transforme todavía más. Si todavía hay algo que hacer en tu vida, y nunca digas, es que yo estoy grande, ya soy viejo mañoso. No, nada, ¿sí? Ni por la edad. El Espíritu Santo transforma a todos. Porque algunos necios que yo conozco, aún cristianos, ya traen canas y andan de necios y de insensatos y traen canas. Necesitan una transformada del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso se lo hablo a los que ya tenemos nuestra credencial del INAPAM y que ya necesitamos que nos transforme el Señor. No alcen la mano a los que tienen credencial del INAPAM, pero amado hermano, el Señor lo quiere transformar. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos hablando de que el reino de Dios está ahí en medio. Vamos, en Hechos 1:8, bueno, no antes, en 1 Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz nos santifica por completo, es espiritual y nos santifica. Si te cuesta trabajo vivir en santidad, el Espíritu Santo lo va a hacer. 1 Tesalonicenses dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, fíjate, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así es que Dios lo puede hacer, hermano, y Él, el Dios de paz, puede, la palabra irreprensible allí es sin falta, sin defecto. Dios puede ir quitándote, ¿sí? Porque a veces a mí me toca platicar con los matrimonios o con las que tienen alguna relación, dicen, ay, es que tengo un pequeño errorcito, tengo un pequeño defectito, nada más un defectito. Sí, pero es que no has leído Cantares, que dice que una zorra echó a perder el campo, ¿sí? ¿Y por qué no le rindes tu pequeño defectito al Señor? ¿Por qué no le rindes tu pequeña faltita? ¿Sí? ¿Por qué no se la rindes? ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo, quítame este defectito, ¿sí? Quítame esta faltita, ¿sí? Entonces yo creo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando, el reino de Dios es espiritual y puede hacer el cambio, ¿sí? De tal manera... Ay, pues es que yo soy medio mitómano. Mitómano es un mentiroso que le gusta la mentira. Soy cristiano, pero digo mentiras y me los he cachado a muchos. Y yo digo, pero ¿cómo dice que es cristiano y dice mentiras todavía? Mal, mal, ¿eh? Y lo peor de todo es que haya siervos y servidoras mentirosas. Órale, también. No se escapan, ¿sí? Vamos a seguir viendo aquí. Y Él nos da poder. Hechos 1:8 dice... Pero recibiréis el Espíritu Santo cuando venga pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él nos da poder. El reino de Dios, dijimos que es poder, pero es el Espíritu Santo el que nos da poder. Eso usted lo conoce mucho y es con el objeto de ser testigo del Señor. Vamos a ver también en Hebreos 2:4, que dice que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que Dios va a testificar con nosotros con señales, prodigios y en hacer milagros y en repartimientos del Espíritu Santo según sea su voluntad. Entonces nosotros vemos que el Señor quiere testificar con nosotros y por nosotros. Esto es muy importante, amado hermano, que Dios haga esta obra.
Estaba diciendo el hermano Eliud, ¿verdad? A veces estamos orando y esperamos que Dios tenga una respuesta y sentimos que Dios no tiene una respuesta. Usted espera en el tiempo de Dios y Dios va a testificar por usted, ¿sí? Si usted anda en la verdad, aunque haya una murmuración, haya una mentira, haya un chisme, la verdad va a salir a luz y la mentira se va a caer. De tal manera, amado hermano, pero si usted anda en esas cosas y lo denunciaron, bueno, pues entonces pida perdón y ya, ¿sí? Y cambie. Ahora, amado hermano, lo que nosotros necesitamos es saber que el Espíritu Santo testifica con nosotros y hace las cosas en forma maravillosa. Ya les he dado muchos testimonios de cómo el Espíritu Santo hace las cosas y testifica por nosotros, y aún en muchas otras cosas en donde hace yo, bueno, se me viene uno en la cabeza, ¿verdad? Hace muchos años que era yo el gerente de la empresa familiar esa grande que les he platicado, que dejamos, amado hermano, hubo una persona que hizo algo mal y no quería reconocer que tenía que devolver el dinero de algo muy caro, un transformador. Y entonces era una persona muy orgullosa, muy soberbia, y nos presentamos en la Profeco. Y la primera vez él es muy agresivo y dijo de cosas y quién sabe cuánto. Y la segunda vez que hubo la audiencia, yo le dije, Señor, tú sabes que está mintiendo, tú encárgate. ¿Sabe qué? Lo confundió todo. Y acabó peleándose con el juez. Entonces el juez, ¿de qué lado cree que falló? Pues de mi lado, ¿sí? Y le dijo, tienes que pagar todo esto, porque él fue confundido. Entonces tenemos que esperar que el Señor haga la obra. Claro, tienes que andar en la verdad. Si andas haciendo cochinadas, pues no, Dios no te va a apoyar, ¿sí? No esperes que Dios te apoye en las cosas que no corresponden. Muy bien, vamos a seguir aquí, ¿verdad? Unge y consagra nuestra palabra y nuestra predicación. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 2, 4 al 8, y dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humanas sabidurías y con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de este siglo y de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Entonces estamos diciendo que Él unge y consagra nuestra palabra y nuestra predicación. Qué importante es pedirle eso al Señor. Qué importante es rogarle al Señor. Yo le ruego, Señor, que yo no hable lo que no tenga que hablar, y quiero que mi palabra sea una palabra consagrada, ¿sí? Quiero que sea una palabra ungida. ¿Sabe usted, amado hermano? A veces no es lo que decimos, sino la unción de Dios lo que toca tu corazón. Y entonces esperamos que toque tu corazón. Y cuando una palabra es así consagrada y ungida, a veces hay una parte del mensaje que dices, todo estuvo bien, pero esa parte fue la que me tocó. ¿Quién crees que hizo esa obra? Es el Espíritu Santo, es la unción la que toca tu corazón y dice, me cayó el 20, ahora voy a cambiar o voy a solucionar este problema. Gracias a Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver, nos hace ver, oír y entender. Dice ahí abajito el 9 al 12. Antes bien, cosa, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La idea aquí, amado hermano, es que Él nos hace ver, oír y entender. Sí, vamos a romper esa dureza de corazón, vamos a romper esa incredulidad al Espíritu y a la palabra, vamos a romper la desobediencia, vamos a romper esa ignorancia en nuestro corazón. Voy a probárselos a ustedes en forma de antítesis. Dios nos hace oír, ver y entender, o ver, oír y entender. Mateo 13, ahora nos vamos hasta Mateo 13 para que veamos esta palabra, y vamos a ver aquí que nos dice Mateo 13, 13 al 16 y luego el 23, y dice ahí,
por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y eso le pasa a uno de los cristianos, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No está hablando de los impíos, está hablando del pueblo de Dios. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. ¿Por qué hay tanto enfermo entre el pueblo de Dios? Vea usted. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, ¿sí? Y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Entonces es menester que el reino de Dios haga una obra, que yo vea, que yo oiga y que yo entienda para hacer la voluntad de Dios, que deje la ignorancia a un lado. El que hace y enseña los mandamientos, esto es algo tremendo. ¿Cuántos de nosotros queremos predicar o a veces predicamos? Fíjese, el que hace y enseña los mandamientos, la palabra de verdad, será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero ser grande en el reino de los cielos, no porque yo lo diga. Mire, vamos a ver este versículo, que es un versículo que debiera usted señalar, y vamos allí a Mateo 5:19, y son palabras de Jesucristo. Y mire lo que dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, hay que hacerlos, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amado hermano, aún la palabra más sencilla, aún el mandamiento más sencillo del Señor, nosotros tenemos que hacerlo y enseñarlo para ser grande en el reino de los cielos, y invitar a la gente a que guarde los mandamientos. Usted sabe que aquí continuamente, cuando me toca predicar todos los domingos, le estoy invitando a que usted guarde los mandamientos del Señor, a que usted los obedezca. Y algunos se sienten fatigados porque ha habido en esto una insistencia, pero con este versículo yo me animo y le digo: Señor, voy a seguir hablando de tus mandamientos, voy a seguir hablando de la palabra de verdad, porque yo quiero ser llamado grande en el reino de los cielos. No es grande el que tiene una iglesia numerosa, no es grande el que tiene muchas obras, es grande el que le dice al pueblo con el ejemplo: y te estoy enseñando que guardes los mandamientos. Vamos a dejar ahí, ¿verdad? Reconocemos, aceptamos y declaramos que nuestro Señor y Cristo es Rey de los santos. Fíjese nada más. Estamos hablando del tema: nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 15:3 al 5. Perdón, al 4 nada más. Vamos a ver ahí, y dice la palabra de la siguiente manera: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Aquí la palabra es la que les dije, también se traduce soberano de los santos. Alzó la mano como el 20% de la congregación. ¿Los demás no son santos? No, pues ya es tiempo, ¿eh? Bueno, gloria a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, nosotros reconocemos que Jesucristo aceptamos y declaramos que nuestro Señor y Cristo es el Rey de los santos. Muy bien. Voy a cambiar ahora la idea. El reino de nuestro Señor y Cristo es ahora. Cambié el término de presente ahora. Es literal y espiritual, dije, ¿sí? Dios ha establecido dos tipos de tiempos. Vamos a Hechos 1:8 para que empiece a usted a entender esto de los tiempos. Él ha establecido el Cronos y el Kairos. Y vamos a Hechos 1:7, ya voy llegando, y dice la escritura de la siguiente manera:
Y les dijo, palabras de Cristo, no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, o las sazones, kairos, que el Padre puso en una sola potestad. Dios ha establecido dos tiempos, el cronos y el kairos. El cronos, voy a darle un concepto, es el espacio de tiempo, es el periodo, es el intervalo, es la duración, es el lapso, es la oportunidad individual, porque nosotros tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo en el cronos, es una demora, es la edad, también se traduce el siglo, es el tiempo del hombre y para el hombre. El kairos es la ocasión, es la oportunidad, el tiempo apropiado, el sazón de Dios. Tiene que ver con las visitaciones, con las manifestaciones, con las intervenciones de Dios y Jesucristo y su Espíritu Santo en el tiempo del hombre, en el cronos del hombre. Vamos a ver estos dos términos que se usaron en Hechos 3:19. Vamos allá. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor kairos de refrigerio. Ay, Señor, ya mándame un refrigerio, mándame un descansito, mándame un reposo. Es una intervención de Dios. Luego leímos el 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los cronos de la restauración, hasta el tiempo de la restauración, hasta el tiempo del hombre, de la restauración del hombre, de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Se refiere al tiempo del hombre. Este versículo se refiere al tiempo del hombre. Entonces, yo quiero que usted lo entienda. Necesitamos del Espíritu para que no nos cueste trabajo entender esto. Daniel lo tenía claro, desde el Antiguo Testamento lo tenía claro. Vamos a ver Daniel 2:20 al 22, que nos lo sabemos muchos de memoria, pero para que no haya falla en la lectura, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Ese es el cronos del hombre. Y también es el kairos de Dios, porque ya habla de siglos en siglos, del siglo, del cronos del hombre, y siglos en siglos del kairos de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, eso es el cronos. Quita reyes y pone reyes, está dentro del cronos. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Eso se da en el kairos. Muy bien. Entonces Daniel ya lo tenía claro. Fíjese lo que voy a decirle. Todas las revelaciones escritas a partir de cierto momento en el Apocalipsis van a tener que ver más con el kairos de Dios, con la intervención de Dios. Vamos a ver. Le voy a explicar un poquito más. Yo soy resultado del kairos de Dios dentro de mi tiempo de hombre. Porque el Señor en el año del 73 vino con su Espíritu Santo y visitó mi vida y visitó la de mi esposa, visitó la iglesia tradicional a la que yo iba, y el Espíritu cayó. No les interesaba a las autoridades eclesiásticas, es decir, ni a los pastores, ni a los maestros, ni a los obispos, que hubiera una manifestación así. Pero Dios no toma en cuenta lo que el hombre piensa en su cronos. Cuando Él quiere hacer su voluntad, Él interviene. Y entonces, estando muy tradicionales en himnos, en doctrina y todo, el Espíritu Santo decidió hacer una visitación, hacer una manifestación y hacer una intervención. Eso es el kairos de Dios. Y nos dio la oportunidad y trajo el sazón y la ocasión. De tal manera que aunque nosotros no entendíamos ni sabíamos, y no nos enseñaban eso, porque hay iglesias que no enseñan toda la palabra,
lamentablemente, de Génesis a Apocalipsis, y hay que enseñar toda la palabra porque toda es inspirada por Dios y escrita por la influencia del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, no querían saber. Pues aunque no querían saber, estábamos ahí buscando al Señor, porque nos gustaba ir a orar los viernes. E íbamos a orar los viernes de 9 a 12 de la noche. Y entonces, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo cayó sobre nosotros. Y en una manera en que nosotros ni siquiera lo pensábamos ni queríamos, empezamos a hablar en otras lenguas. Y empezamos a hablar nuevas lenguas. Y le fuimos a preguntar al pastor, ¿y esto qué es? Dice, pues ahí está escrito, pero en esta iglesia no se permite. Ah, caray, no se puede hablar aquí en lenguas, ¿sí? Y empezamos a recibir una transformación de parte del Espíritu. Y lo que no había ahí, empezamos a alzar las manos, prohibido alzar las manos. Empezamos a declarar, aleluya, no diga aleluyas, interpretando mal la palabra, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Calle delante de él toda la tierra, cállese. Y nos callaban, ¿sí? Y después, ¿verdad? Nos entró la fiebre de la oración, porque el Espíritu Santo nos lleva a orar y empezamos a orar mucho. Y el señor que cuidaba el templo era alcohólico y quería emborracharse los viernes y nosotros íbamos a orar los viernes. Y entonces nos acusó con el pastor y entonces nos corrieron. Nos dijeron, no pueden venir a orar a esta hora. ¿Para qué es una iglesia? ¿Para qué es un templo? No, ¿es para orar? Pues no podíamos ir a orar. Entonces nos corrieron, pero nos salimos con todo y el Espíritu Santo. Y lo que el hermano Elío dijo, y el Espíritu Santo llegó en aquella reunión, que éramos 6 que habíamos quedado, y que de repente el Señor mandó 20 personas que nosotros ni sabíamos, y cayeron de rodillas y recibieron a Cristo. Y esa fue mi primera congregación, 20 convertidos, que yo no salí a la calle, que yo no les testifiqué nada, sino que el Señor los trajo. Esos son los kairos de Dios. Cuando Dios interviene. ¿Has tenido alguna visitación de Dios? Yo sí he tenido muchas visitaciones de Dios y espero que tú tengas esos kairos de Dios. Son muy importantes para que tú puedas percibir que el reino de Dios es ahora, es presente, es espiritual, sí, y es literal. Sí, sí, sí sucede. Tan es así, ese kairos de Dios cambió mi vida, porque ser un empresario distinguido y con un futuro empresarial y económico muy grande, yo lo dejé. Estás loco, me dijeron. ¿Quién te va a mantener? Pues ahora el Señor me tendrá que mantener. ¿Y sabe qué? Que si el Señor me mantiene. Porque el Señor me mantiene y me da sabiduría, ¿verdad? Me decía un hermano con el que platicaba este viernes, y le dan muchos diezmos para que usted viva como vive. Para nada, yo no vivo de los diezmos, le dije. Yo vivo de lo que Dios me da. Y algunas cosas aprovecho de esos diezmos, sí, hay que ser sincero, pero ¿saben qué? Lo que se recoge, y me dijo, ¿y cuántas misiones tiene en la sierra? Pues muchas. ¿Y le dan todas esas iglesias diezmos? No, no me da nada. Al contrario, ya les compré su terreno, ya les construí su iglesia, ya les ayudé a salir de los huracanes y de los terremotos. Y no le dieron, no, nada. Pero le voy a decir algo. Desde los 40 años, y le testifico, yo dejé los negocios, aunque ahora tengo 2 pequeñitos que Dios los bendice en sobremanera. ¿Y sabe qué? Tengo 72 años. Dios nunca me ha hecho mendigar, ni mi familia. Me ha sostenido. Aunque a muchos no les guste y aunque la iglesia sea desobediente a la palabra de Dios y no diezme y sean de Monterrey, así pero apretados del codo. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Me dijo el hermano que dice, qué vergüenza que en las iglesias no sostengan a los pastores con dignidad. Dice, y qué vergüenza que no lo sostengan a usted cuando ha dado su vida. Me tiene sin cuidado, porque le dije yo, Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y la palabra que se usa en griego ahí es emporio. Así es que yo trabajo para el dueño del emporio. Y un emporio es un negocio muy grande en todo el mundo. Así es que el negocio del Señor es muy grande. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él sabrá qué va a hacer. Pero si somos verdaderos siervos de Dios, el Señor nos sostiene. Una vez una persona que de más fuerte me dijo, no me gustó lo que me dijo, ya no te voy a dar ningún diezmo. Pues no me des nada.
y a ver cómo le vas a hacer para sostenerte. ¿Sabes qué? Tú no me llamaste, Dios me llamó, y si tú no me das, pues no me des. Tu dinero es tu dinero, allá sabrás que Dios te bendiga, pero a mí Dios me va a sostener aunque a ti no te guste. Y el perico, como dicen los mexicanos, donde quieres verde, y yo estoy bien verde, le dije. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por si pensaba, ¿verdad? Que si usted da diezmo me está haciendo rico. Oh, Dios quiera que fuera eso, pero para nada, ¿eh? Muy bien. Entonces vamos a seguir aquí viendo. Regresamos a nuestro tema. Vamos a Apocalipsis 16. Mire lo que dice la palabra ahí. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y todas las cosas que están en ella, el mar y todas las cosas que están en él, que el tiempo, que el cronos no sería más. Gran parte de, de los versículos que se continúan aquí en el Apocalipsis, usted no los va a entender si usted los quiere ubicar en el cronos del hombre, en los intervalos, en los periodos del hombre. Especialmente si usted se adelanta, y ahora el versículo 15 lo va a entender, del 11-15, y se adelanta al capítulo 12. Porque muchos han tratado de descifrar y decir, ¿y cuándo echaron al diablo fuera del cielo? Nunca lo van a saber en el cronos del hombre, porque eso fue un acto de Dios en el kairos, en el tiempo de Dios. ¿Y cómo es eso de que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días? No es en el cronos del hombre, es en el kairos de Dios. Y Pedro lo entendió un poquito y dijo, ¿por qué? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos dicen, ay, que no va a ser así. Espero ver a mi abuelito, que lo quería mucho. Ya se murió el abuelito hace como 30 años o 50. Y ahora te toca que te mueras tú. En el kairos de Dios, tu abuelito llegó unos segundos antes que tú. Por si querías mucho a tu madrecita, a tu padrecito, no sé, ubícate. ¿Sí? Te estoy hablando del reino de Dios, que es ahora, es espiritual, es presente, ¿sí? Y amado hermano, es literal. Y estoy explicándote que ya no. Entonces, cuando damos vuelta y decimos el versículo 15 que leímos, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto ya aconteció en el tiempo de Dios. Ya está dado en el kairos de Dios, pero falta que se cumpla en el cronos de Dios. Perdón, en el crono de Dios manifestado en los hombres, en el crono de los hombres, falta que se cumpla. Hay pasajes que usted no va a entender. Si usted lee primera de Pedro 1:18, usted va a encontrar que dice que fuimos rescatados, no con cosas preciosas como el oro y la plata, sino con la sangre de Jesucristo, Cordero de Dios, que fue inmolado, fíjese lo que dice ahí, antes de la fundación del mundo. Y muchos agnósticos y criticadores dicen, ya ven, está equivocada la Biblia. ¿Cuál antes de la fundación del mundo? Si Cristo murió hace como 2000 años, están mal. Están mal ellos. Porque Cristo ya había sido sacrificado en el kairos de Dios, desde antes de la fundación del mundo. No en el cronos del hombre, vino a ser sacrificado hasta que nació y se hizo el Hijo del Hombre y vino y estuvo aquí 33 años y fracción, y entonces murió. No sé si con esto usted ahora pueda entender algunas cosas, porque también primera de Pedro dice, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 2, dice, elegido según la presciencia de Dios. Y a veces andan confundiéndose con esos actos de predestinación, en donde soy predestinado, ya soy salvo,
y no pierdo la salvación aunque ande de cochino, de sucio, de adúltero, de fornicario, de drogo, de vicioso, de borracho. Mentira, ¿eh? Eso no es la predestinación. La predestinación es que somos hechos a la imagen de Jesucristo, y Jesucristo ni es fornicario, ni es adúltero, ni borracho, ni drogo, ni delincuente. Y todas esas cosas están mal, son cosas de hombres. Y dice ahí, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. O sea que el Señor ya sabía, porque Él en el Kairos tiene control, como es un presente continuo, tiene control del pasado, del presente y del futuro. Yo creo que hoy sí vamos a entender muchas cosas que están ahí escritas, porque luego vienen y me preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Estúdiese, no sea ignorante, estúdiese. ¿Cuántos alaban al Señor por todo? Espero que les haya dejado lo más claro y lo más sencillo posible esto, para que usted lo pueda entender. Sí, de tal manera, ¿verdad?, que nosotros tenemos, Dios ha permitido, sí, Dios ha permitido que el hombre reine para probarlo sin dejar de tener un control que exprese su soberanía. El diablo, que es rebelde y no reconoce el reino de Dios y de Cristo, se ha aprovechado por el pecado del hombre, causando anarquía. Estamos hablando, si no está el reino de Cristo, entonces eso es anarquía, porque no gobierna el Señor, gobierna el hombre, y a veces con maldad, o gobierna el diablo. Y mire lo que le dijo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos textos que son importantes, que ya esto lo dejó profetizado Moisés. Éxodo 15:18. Vamos a ir rápido para que yo le deje esta palabra completa. Y dice, ya voy llegando, ya me pasé. Dice ahí, Jehová reinará eternamente y para siempre. Hay un mundo de versículos que usted puede encontrar. Vamos al Salmo 47:8. Y que pueden causarle confusión, y que pueden causar que alguna persona que no entiende el cronos del hombre y establecido por Dios, y el kairos de Dios, y causarle problemas, y que le explique. Dice el 47:8, venid y ved las obras de Jehová que ha puesto. No, estoy leyendo el 47:8, reinó Dios sobre las naciones. Y dice, ya, no, eso no es cierto, no ha reinado, eso ya está dado. Y en un sentido sí está reinando. 93:1. Dice ahí el 93:1, Jehová reina, se vistió de magnificencia, lo que ahí cantamos, Jehová se vistió y se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Cómo que Jehová reina? ¿Cómo? Ve el mundo cómo está y no te aceptan ni te critican. 96:10, y dice ahí, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. No, eso no, ve cuánta maldad, ¿dónde está Dios?, te dicen. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Bueno, voy a explicar un poquito de eso, pero antes de explicar, quiero decirle cómo se ha metido el diablo. Y mire lo que le dijo a Jesucristo, y usted ya lo ha leído, pero quizá hoy lo aplicamos de otra manera. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Satanás cree que él sí es el rey de este mundo. No lo es. Vamos a explicar aquí un poquito, ¿verdad?, de parte del Señor, y voy a llevarlo a Jeremías 23:5 para que yo pueda explicarle a usted qué es lo que Dios me explicó a mí también. Y dice ahí,
He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y se refiere a Jesucristo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aquí está la intervención de Dios en esta tierra. Ya lo dejó profetizado en Jeremías 23:5. Dios lo va a hacer de alguna manera, ¿sí? El Señor está listo para traer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Vamos a ir a 1 Corintios 15. Porque, amado hermano, hay una voluntad permisiva de Dios y hay una voluntad perfecta de Dios. Dios permite muchas cosas. Por eso no todo está sujeto a Cristo ahora, más que los que creemos en Él, le recibimos y le creemos a Él. Y hay una voluntad permisiva. Dios deja que corra el hombre y le permite muchas cosas. Pero eso no quiere decir que Dios haya perdido el control. Aún en la voluntad permisiva, Dios sigue siendo el soberano sobre las naciones. Las está dejando correr por un tiempo hasta que establezca su reino. Ahora sí usted va a entender conmigo 1 Corintios 15. Y vamos allá a 1 Corintios 15 y vamos a leer del 23 en adelante, y dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Él es el primogénito de los muertos y Él nos va a resucitar. Sí, eso significa la primera resurrección de los que estén muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido. Fíjese bien, cuando Él venga a esta tierra va a suprimir todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todo está profetizado en el carro de Dios que está debajo de sus pies, pero ahora no le está sujeto todo, pero va a llegar el momento en que le va a estar sujeto todo. Los pueblos y las naciones y las familias y las iglesias, todo le va a estar sujeto a Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego todas las cosas luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Aquí no hay confusión. No le está quitando esta palabra a Jesucristo que sea Dios, sino, como expliqué el otro día, hablando de la sujeción, sino que en este caso Jesucristo fue sujetado a condición de hombre. Y como hijo de hombre vino a esta tierra para salvarnos. Y va a regresar como el Mesías. Y va a regresar en su condición y en su forma de Dios. Pero entonces también se le reconocerá como el Hijo del Hombre. Porque dice la Escritura en Zacarías que cuando lo vean los judíos y los israelitas y les diga: mira mis manos, con estas heridas me hirieron en la casa de mis compañeros. Cuando yo le leo esto a los testigos de Jehová se quedan de a cuatro y les digo: ¿por qué dice eso de Dios? ¿Por qué dice de Jehová, que es el compañero y que están horadadas sus manos? Si al que lo horadaron sus manos fue a Jesucristo. Porque nosotros tenemos que saber que en Cristo se cumple la forma de Dios, la esencia y la naturaleza de Dios. Pero en Cristo se cumple como el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en Cristo se cumple el Hijo del Hombre. Y cuando el Mesías regrese, va a poner en su lugar a todos, va a establecer un reino milenial, va a sujetar a todos. Y ¿sabe qué, amado hermano? Después Él, como el Hijo del Hombre, se va a sujetar a Dios. Porque nosotros no creemos que hay tres dioses: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios. Y la palabra Jehová en una de esas acepciones hebreas significa las caras de Dios. Y la palabra Elohim es un plural de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es que usted no dude y no cuestione esta palabra. Yo se las estoy dejando explicada lo mejor posible, ¿sí? Amado hermano, quiero terminar con una conclusión. Finalmente, nuestro Señor y Cristo
nuestro Dios Todopoderoso reinará sobre esta tierra. Literal, visible y objetivamente. Entonces ya no será como en el caso de nosotros un reino espiritual, aunque seguirá siendo un reino espiritual para los que estemos ya en espíritu y en verdad, pero va a ser un reino visible, va a ser un reino objetivo, va a ser un reino literal. La gente lo va a ver y está profetizado como se lo dije allá en Apocalipsis 1:5. Todo ojo le verá y los que le traspasaron le verán. Todo ojo le verá, ¿sí? Y harán lamentación por él, dice la Escritura. Entonces, pero también él va a reinar sobre los cielos y sobre sus santos, ¿sí? Porque él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con él. Termino mi palabra leyendo para que usted acabe de entender este kairos de Dios, Apocalipsis 11:15 al 18, y con eso le dejo a usted en su corazón esta palabra y le dejo a usted este mensaje. Nuestro Señor y Cristo reinará por los siglos. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, ahora sí lo está entendiendo, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Yo también, Señor, diciendo: te damos gracias. Yo también, Señor, te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, hablando a Cristo, el que eres, el que serás, el que eras y que has de venir, porque has tomado, tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Nuestro Señor reinará. Nuestro Cristo reinará. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, es, el que era, el que ha de venir por los siglos de los siglos, conforme a esta palabra. Y como una perlita para usted, si usted es admirador de los nazis que buscaban el arca del pacto, por eso nunca la encontraron, porque Dios se la había llevado al cielo. El arca del pacto, porque Dios la consideró como un testimonio, porque es el arca del testimonio, nos la va a dejar para que usted y yo la veamos allá. La tiene el Señor en el templo suyo allá, y allá está el arca del pacto. Lamentamos por los nazis, pobrecitos, por no leer la palabra, anduvieron gastando mucho dinero buscando el arca del pacto, pensando como los filisteos, que si se la llevaban tenían un poder especial. Pero el poder no es especial sobre el arca, el poder es de Dios. Que el Señor bendiga esta palabra. Denle un aplauso al Señor por esta palabra.